Buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la jornada del día de hoy. Le voy a dar la palabra a la secretaria académica de la universidad, Pilar Traverso. Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias, Claudia. Bueno, es un placer en el día de hoy presentar a la profesora Marta Mena, quien tiene a su cargo este taller. Voy a tratar de ser breve en la lectura de sus antecedentes, que son muchísimos. Marta es directora del programa de formación virtual de investigadores en la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional desde el año 2012, directora de la maestría en docencia universitaria en la Facultad Regional Pacheco de la misma universidad, directora del proyecto Aulas Híbridas en la Universidad Nacional de Catamarca, docente del doctorado y maestría de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, docente de posgrado de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad Nacional de Misiones, actual embajadora por América Latina en el International Council for Distance Education, fue secretaria pedagógica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, allí fue donde creó el programa a distancia de grado y el programa de formación docente continua para profesores universitarios, consultora del Banco Mundial, dirigió el programa de capacitación electrónica PROCAE para la formación virtual de funcionarios públicos de Argentina y países limítrofes. Fue docente en la Maestría de Tecnología de la Educación en la Universidad de Salamanca durante 17 años y directora y docente de la Maestría de Educación a Distancia de la Universidad de Morón. Vicepresidenta para América Latina y el Caribe del International Council for Distance Education y miembro de su comité ejecutivo, además de investigadora asociada de Contact North en Ontario, Canadá. Consultora internacional en temas de virtualidad y educación a distancia, ha escrito innumerables artículos, capítulos de libros acerca de la modalidad en la región. Así que bienvenida, sin más, y muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos en nuestra casa, esta vez de manera virtual. Adelante, somos todo oídos. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. En primer lugar, quiero pedirles una disculpa a todos, porque esta voz que están escuchando no es mi voz real, ¿eh? Esta es una voz como de ultratumba, lo sé. Pero bueno, no soy una cantante lírica, pero esta voz no es la mía, es la verdad. Así que disculpas, estas cosas aparecen sin que uno las prevea. Cuando hicimos el acuerdo, no pensé que podía pasarme esto. En general, estoy bastante libre de estas cosas y esta vez no pude. Bueno, así, y también el tiempo pasa y estas cosas pasan. Así que lo tomo como con una sonrisa, porque si no sería un poco depresivo, ¿no es cierto? Bueno, entonces otra vez disculpas y empezamos, ¿sí? Bueno, me han pedido que hablara acerca de todo este proceso que hemos estado viviendo y específicamente acerca de cómo volver a transitar, cómo volver a habitar y cómo volver a relacionarnos en los escenarios educativos de la presencialidad después de la pandemia, de la presencialidad y de la virtualidad, creo yo también, porque sabemos claramente que estamos viviendo unos tiempos alterados, ¿no? Unos tiempos en los que no hay certezas. Pueden decirnos que el COVID terminó y a la semana siguiente decirnos que hay un nuevo brote, que cambió la forma de presencia del virus y que entonces hay nuevas restricciones o no. O sea, estos son tiempos alterados en los que nos ha tocado vivir y en los que nos sitúa esta pandemia. Ahora, estos tiempos han unificado significativamente nuestras preocupaciones y nos están haciendo sentir ya desde hace bastante tiempo la presión a todos nosotros que nos dedicamos a esto para contribuir a la generación de nuevos modelos de abordaje a esta situación. No teníamos modelos preparados para atender, como no lo tenía ninguna de las profesiones, como todos tuvimos que aprender, ¿no? Entonces, yo vuelvo a insistir que estoy calificando a este tiempo, no solo como alterado, sino como inédito. Es decir, no nos había pasado nunca. Y yo se los aseguro, no nos había pasado nunca. Bueno, luego de la experiencia vivida,
vemos a nuestras comunidades universitarias, y estoy transitando por muchas universidades, hablando con directivos, docentes de muchas universidades, y hay grandes incógnitas acerca del futuro en todos, y también hay grandes preocupaciones que se fueron renovando a medida que el segundo periodo lectivo fue avanzando, ¿no? Y esto se hace evidente en la constante búsqueda que hacen sus protagonistas, no solo de explicaciones acerca de estos tiempos alterados, sino también buscan nuevos caminos que les permitan encarar la etapa pospandemia, cuando la veamos totalmente, con mayores certezas y reduciendo las brechas que se han ido generando, que son las que preocupan y mucho a todos aquellos que ahora han encarado la presencialidad. Encuentran grandes brechas producidas en estos 2 años anteriores, años de confinamiento, años de dificultades no solo de salud, sino sociales de todo tipo. Yo creo que la propuesta para el futuro no está resuelta aún. No es algo que nosotros podamos encontrar ni que nadie dé una receta, sino que debe ser algo que todos tengamos que construir en conjunto. Ahora, no vamos a poder hacerlo, y yo insisto mucho con esto, si antes no reflexionamos juntos, no revisamos las estructuras del pasado inmediato y del presente para cuestionarlas y sobre todo para ponerlas en relación con las nuevas convicciones, teorías y deseos de mejora. Yo creo que la etapa que abrimos ahora en este 2022, en mi opinión, requiere no solo de profundas reflexiones y análisis, sino también requiere de nuevas estrategias que nos permitan, por lo menos, encarar la tarea con cierta certeza, con la certeza de que se ha comprendido la magnitud de los cambios vividos. Yo creo que hay mucha literatura al respecto, ¿no? A mí, al principio de la pandemia, me impactó un libro que publicó Boaventura de Sousa Santos y que lo hizo enseguida que empezó la pandemia. Ha escrito un pequeño libro, es un libro pequeño, y me llamó mucho la atención el título. Se llama La cruel pedagogía del virus. Él califica al virus, esta es una metáfora con el virus, y dice que tiene una cruel pedagogía. Y él dice que el virus vino para enseñarnos. ¿Cómo para enseñarnos? Pensamos inmediatamente. Y él dice que vino para mostrarnos cosas que no veíamos, y lo que es peor, o no queríamos ver. Y entonces, a partir de ahí, uno empieza alguna reflexión acerca de qué cosas no queríamos ver. Bueno, espero que en el desarrollo de esta pequeña charla que voy a dar, podamos ver qué cosas eran aquellas que estaban ahí. No es que surgieron todas con la pandemia, sino que ya estaban ahí y no queríamos ver. Yo creo que en este momento, después de la experiencia vivida, es necesario que aceptemos, en primer lugar, que el mundo hoy es otro. No pensemos que se terminó la pandemia y vamos a poder volver a 2019. El mundo es otro. Los escenarios cambiaron, variaron y mucho, y que tenemos la necesidad de reconocerlos previamente para poder seguir actuando en ellos con alguna razonabilidad. Y esto implica que deberemos enfrentar una dura tarea, ¿no? La tarea de analizar cada uno de esos escenarios en los que nos hemos estado desenvolviendo en estos tiempos pandémicos, ¿no? ¿Y por qué? ¿O para qué? Y para poder determinar así el grado de modificación que encontramos. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que se nos presentó de una manera no esperada? Todo esto para asegurarnos no solo un buen tránsito por estos escenarios en los tiempos que aún nos quedan de pandemia, sino para tener una buena base para encarar el diseño de la etapa pospandémica. Bueno, toda esta introducción que hago es para
empezar a hablar de los distintos escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios que elegí? Porque hay muchos escenarios que uno puede analizar. En primer lugar, habría un escenario, que es el escenario desde nuestra realidad un poquito más global, que es el escenario de la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo es la sociedad en la que vivimos? Bueno, cada uno puede describirla de una manera diferente, pero si nos vamos a aquellos que la han estudiado y han escrito al respecto, esta es una sociedad que no es una sociedad que acaba de instalarse, es una sociedad que se instaló a fines del siglo pasado, en los últimos años del siglo pasado. Es decir, que este siglo es un siglo que ya con una nueva sociedad, con profundos cambios. El tema es qué hicimos con esos cambios. El tema es si los vimos venir. Yo soy la que digo desde el primer momento que no vimos venir esos cambios. Sobre todo, y lo digo cuando digo nosotros, lo hablo desde la universidad, desde la docencia, desde la estructura universitaria. En general, y esto no es solo a nuestras universidades o nosotros, es en el mundo en términos generales que pasa, ¿sí? La universidad no es tan factible de ser permeada, digamos. La universidad tiene sus principios, lo que le han dado, el estatus que tiene en la sociedad, pero que sin embargo esta vez se vio sorprendida, como todas las instituciones, ¿sí? Y una de las cuestiones en este primer escenario, bueno, ¿qué es la sociedad de la información y el conocimiento de la que estoy hablando, en la que estamos viviendo y que comenzó ya con este siglo plenamente a instalarse? Bueno, es una sociedad que promueve una cultura de la virtualidad, una sociedad que promueve la tecnificación, es una sociedad que promueve el trabajo en red, la reticularidad, bueno, y como esto, muchas otras características de la sociedad. Y entonces cuando nosotros pensamos esas características de la sociedad, nos encontramos con que no sé si nuestras instituciones tomaron esto y si todos vivimos pensando que estas son las nuevas estructuras sociales, las nuevas características de la sociedad, y si no nos quedamos muy amarradas a la cultura anterior, ¿no? A una época anterior a esta sociedad de la información y el conocimiento. Hay mucho todavía que traccionamos de la sociedad industrial. Entonces, ¿cuál es el escenario en las instituciones educativas? Ahora que vimos, no puedo seguir hablando de sociedad porque sería muy largo. Quiero tomar estas cuestiones básicas para entrar en el escenario de las instituciones educativas. Bueno, como nosotros vemos y comprobamos cada día, estamos como en un aparente fin de ciclo. Y esto nos provoca unos ciertos sentimientos encontrados, ¿no? Y bueno, y vemos que la universidad está afrontando su propia crisis. Una crisis de la universidad que le plantea muchos desafíos. Y la encuentra aún dando cuenta de su falta de respuesta o de convergencia, como decía antes, con las características de la sociedad de la información y el conocimiento. Una sociedad que le viene exigiendo, entre otras cosas, la necesidad de trabajar en red, de desarrollar la cultura de la virtualidad y de incorporar tecnología adecuada en sus propuestas académicas. Con sus más y sus menos y con sus excepciones, todos estaremos viendo que en estos 22 años del siglo, estas cuestiones costaron mucho y se fueron integrando muy lentamente, más lentamente de lo que podía esperarse. Estos aspectos que estoy planteando son de suma importancia, ¿no? Son de importancia para que podamos afrontar sin tropiezos o con los menores tropiezos posibles la crisis desatada o la crisis que se desató, más bien, con el apagón de la presencialidad, y que determinó la necesidad imperiosa de que la universidad comience a rediseñarse, comience a repensarse.
porque pudo comprobar perfectamente durante la pandemia la importante contribución de la virtualidad y del uso de tecnologías para hacer frente a una de los que ha sido considerada las mayores crisis que el planeta ha enfrentado. ¿Y quién aseguró la continuidad de los ciclos académicos? Y lo aseguró de alguna manera la tecnología, lo aseguró la virtualidad. Y esto era algo que estaba planteado desde fines del siglo pasado, cuando se describió las características de la sociedad de la información y el conocimiento. A que los bancos enfrentaron de una manera distinta estas cuestiones. A que sí. A que la economía pudo seguir funcionando con su crisis. Pero la universidad sintió mucho más el golpe, mucho más. Y eso nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué? ¿Cuánto estábamos mirando lo que los estudiosos nos estaban diciendo acerca de las características de la sociedad en la que vivíamos? Bueno, es una cuestión que la pongo ahí para que la reflexionemos, ¿no? Para que la reflexionemos. Y para recordarnos lo que decía en abril, creo que lo escribió, en abril del 2020 nos decía Boaventura de Sousa Santos. No la queríamos ver, pero al final llegó y tuvimos que verla, con mucho dolor además, ¿no? Bueno, entonces, todo esto que estoy diciendo es para asegurar que ya no podemos ver el mundo de la misma manera que lo mirábamos en la sociedad industrial, seguro. Porque si las condiciones de vida y de funcionamiento han cambiado profundamente, si la vida diaria de todos nosotros, de los hogares, de la oficina, de las fábricas, etcétera, y hasta de las estructuras gubernamentales, están impregnadas de estas nuevas lógicas, de estos nuevos lenguajes, de estos nuevos instrumentos, está claro que la universidad no puede ignorarlos. ¿Por qué la universidad tiene que ignorar esas características, esas estructuras que respetan todos los demás sectores o escenarios de la sociedad? Bueno, yo creo que al igual que todos nosotros, la institución universitaria está siendo permeada por la nueva sociedad. Lentamente, pero está siendo permeada ahora, que le exige no solo un profundo análisis de sus características y de sus propuestas para interpretarla más acabadamente, sino que le está exigiendo una activa integración a la misma, y esto es una demanda directamente, una demanda. Y que, ¿quién lo instaló? El COVID. Eso, nadie más, nadie más. Hubo que llegar a esa crisis para poder hacerlo. También está claro, y es comprensible, que esta especie de, yo le llamo tormenta perfecta, una tormenta perfecta, haya sacudido fuertemente a la comunidad universitaria. Pero creo que todos nosotros empezamos a entender, y seguimos empezando a entender en cada paso, que luego de esta experiencia va a ser muy difícil volver al mismo lugar en que estábamos. Es muy difícil ahora pensar que, como decíamos en el 2019, haremos tal cosa. A mí me parece que a muy pocos se les va a ocurrir decir esto. Por lo tanto, es un momento de pensar, de repensar, de reestructurar. Y creo que deberíamos considerar a esta situación como una oportunidad para rever la forma de interpretar las características, los requerimientos de este nuevo mundo y repensar la forma en que vamos a encararlo. Yo creo que tal vez deberíamos tener en cuenta que los cambios que en tiempos normales nos lleva años de deliberación, en ocasiones como esta, podrían darse en cortos tiempos. Y ahora yo tengo acá en la mano una pequeña ficha donde tomé una frase de un colega nuestro, Carlos Scolari, que a mí me encanta porque no pudo resumir mejor que esto lo que nos pasó, o lo que le pasó a la universidad, no lo que nos pasó a todos, lo que le pasó a la universidad. Carlos Scolari dice: tuvieron que contagiarse 4 millones de personas en el planeta y morir más de 250.000 porque esto lo escribió en el 2020, Carlos Scolari, 250.000, para que la universidad se planteara en serio superar las clases magistrales y masificar el uso de la tecnología digital. Y entonces termina así:
La universidad es una interfaz educativa rocosa, y lo pone entre comillas. Una interfaz educativa rocosa que solo se transforma por input externos. Y pone 2 ejemplos. Uno, lo que le pasó a Europa con el proceso de Bolonia, que el proceso de Bolonia intervino desde fuera y hizo un cambio muy profundo dentro de todas las universidades europeas, ¿sí? Y ahora pone COVID-19. 2, ¿no? En todo este tiempo marca 2 nada más. Proceso de Bolonia alrededor del 2000 y el COVID-19. Fíjense como sí pensamos que es una interfaz educativa rocosa. Hay que seguirlo pensando, ¿no? Para que no nos sorprenda nuevamente algún otro cambio y nos quedemos diciendo más o menos lo mismo. Bueno, nosotros sabemos que el escenario actual de las universidades está caracterizado por funcionar en un espacio, digamos, mixto, físico y virtual, que es el soporte donde se desarrolla toda la actividad docente sin fronteras de tiempo y espacio. Esto sobre todo es ahora, ¿no? Estos dos estadios, estos 2 espacios. Por un lado tenemos el campus físico de la universidad, constituido por todos los edificios materiales que alojan las instalaciones propias de la presencialidad, las aulas, los lugares para las reuniones, etc. Y además también alojan los equipamientos que soportan la virtualidad, donde las nociones de tiempo, de espacio y de encuentro físico condicionan la conducta docente y de alumnos limitada por el territorio geográfico, ¿sí? Allí tenemos claramente una noción de espacio que era, de alguna manera, ahí esta no cambió tanto, es la misma que teníamos en la sociedad anterior. Nosotros tenemos espacios físicos en nuestras universidades para el encuentro presencial, ¿sí? Pero por el otro, hemos ido creciendo despacio, no sé si con la conciencia de todo el sector universitario, pero ha crecido el campus virtual, donde el espacio físico y el espacio temporal no supone para nada una limitación, dado que no tiene fronteras, porque existe en el ciberespacio. Existe en el ciberespacio soportado por una construcción, digamos, tecnológica, que la sostiene la parte física presencial de la universidad. Entonces, debemos tener en cuenta en este momento que la universidad es una institución binaria, ¿sí? Y en ese contexto binario en el que hoy se desenvuelven las instituciones universitarias, los protagonistas, o sea, todos nosotros, hemos estado transitando durante la pandemia por nuevos territorios, aunque no lo hayamos tenido tan claramente en el momento en que lo hacíamos. Pero esos nuevos territorios han sido sin límites, territorios plásticos, digamos, ¿sí? Líquidos, maleables, propios, escenarios propios del escenario virtual. Y esto fue generando en muchos casos la sensación de moverse dentro de un laberinto. Ya van a escuchar que a mí me gusta mucho usar la palabra laberinto, porque creo que como nunca nos sentimos dentro de un laberinto y esta pandemia aguzó nuestra razón como para encontrar salidas al laberinto en el que estábamos metidos, digamos. Sobre todo fue un laberinto para los docentes que trabajaban en la presencialidad y para los alumnos ingresantes que en general también requieren un trato mucho más cercano, personalizado y de interacción directa. Esto tenemos que reconocerlo, ¿no? Bueno, yo creo que, como estamos viendo, la universidad en este momento se encuentra frente a una diversidad de futuros, según cuál sea la postura que adopte frente a estos temas y propuestas, a estos temas y a estos problemas que he estado desarrollando. Por varias razones, para no sentirme hablando frente a una pantalla solamente, y porque mi voz me está pidiendo un pequeño descanso, me gustaría preguntarles, a ver si alguno de ustedes puede hacer algún comentario acerca de cómo vio su universidad o el desempeño de la universidad
o los problemas enfrentados en la universidad, o los problemas de la universidad de cara al futuro, con el comienzo ahora de la presencialidad, algún comentario acerca de esto que vivimos, acerca de este escenario. Yo traté de plantearle algunas coordenadas nada más de qué es lo que ha pasado en las instituciones universitarias, en general de todo el mundo, frente a esta pandemia. Pero me gustaría que alguno de ustedes me dijera cómo lo vivió. Pueden ir levantando la mano, les vamos dando la palabra. Aquí está Leonardo Esnaola. Así es. Adelante, Hola, ¿qué tal? Leonardo. Buen día. Marta, un placer escucharla. Gracias. Por participar. Bueno, un poco para aportar mi visión al respecto de este tema. Sé que el COVID nos obligó básicamente a adoptar estas estrategias virtuales para poder justamente llevar adelante las clases. Eso le dio un gran impulso a la virtualidad, pero también veo que es una posible deficiencia en el sentido de que muchos docentes debimos o debieron transformar sus clases presenciales en clases virtuales sin una adecuada reflexión, sin un acompañamiento quizás al principio. Entonces, eso desde un lado del otro, del lado de los docentes, del lado de los alumnos y alumnas, también pudo haber dado la noción, la idea incorrecta de lo que es la virtualidad, como de alguna manera bajándole el precio, por poner de alguna manera, a la calidad de esas clases. Y fue diferente en muchos aspectos donde ya se venía trabajando con virtualidad. Por ejemplo, acá en Innova, nosotros tenemos un área de educación digital, ya se venía igual hace tiempo trabajando en propuestas virtuales, y muchos docentes pudimos, gracias a esas herramientas que nos habían dado, expresar espacios virtuales mucho mejor pensados, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero también tenemos la otra visión de docentes que quizás no tuvieron ese acompañamiento, no pudieron, y sus clases virtuales fueron específicamente una representación en la virtualidad a través de alguna cámara o una sesión de Meet de lo que hacían en la presencialidad. Y eso puede que haya deformado, en cierto sentido, la visión de la virtualidad. Así que creo que hay diferentes enfoques. Veo que, por supuesto, gracias al COVID, si es que algo le podemos agradecer, es que se haya impulsado la educación virtual, y está bueno que tengamos estos espacios para discutirlo, porque para mí, y creo que muchos que estamos acá, la virtualidad implica muchas cosas más y tiene una gran potencialidad que por ahí no se la está explotando todavía. Y además vinimos ahora como de vuelta hacia la presencialidad, y como que por ahí nos queremos, o algunos se quieren despegar de la virtualidad, y tiene muchas cosas buenas para aportar. Así que, bueno, nada más que eso. Gracias, Leonardo. Yo rescato de lo que planteaste toda la preocupación y la dificultad que tuvieron los docentes. Ahora vamos a encarar el siguiente escenario, es el de la docencia. Pero también dijiste que bueno, la institución no pudo al principio reaccionar como para ordenar, como para guiar, como para volver a capacitar rápidamente. ¿Por qué? Bueno, tampoco la medicina pudo reaccionar inmediatamente. Ustedes recuerden cuando comenzó la pandemia, porque bueno, yo me pongo de un lado y me pongo del otro también. Cuando comenzó la pandemia, los grandes especialistas decían, no sabemos, todavía no sabemos, no hay estudios suficientes como para poder decir cómo encarar esta situación. Y a la universidad le pasó lo mismo. El problema es que tenemos que decirlo, tenemos que asumirlo. No hacer como si a nosotros no nos pasó nada. Sí que nos pasó. Nos pasó algo muy serio que movió todas nuestras estructuras. Y entonces, bueno, entonces hay que revisar lo que pasó y ver cómo encaro el futuro. Porque si mañana, porque yo nunca doy por sentado ninguna cosa, es decir, pasó el COVID, bueno, no lo sé, no estoy muy segura que esto sea así. Pero sabemos que otras cosas como estas van a venir pasando, nos lo están anunciando muchos, ¿sí? Y entonces si tenemos que volver, tenemos que haber aprovechado la experiencia, y solo podemos aprovechar la experiencia cuando hemos reflexionado sobre ella,
cuando pudimos reflexionar acerca de cuáles fueron las circunstancias, cómo estábamos nosotros parados frente a estas circunstancias, qué problemas ya teníamos y qué problemas son absolutamente nuevos y no sabemos qué hacer con ellos, ¿sí? Bueno, había alguien más. ¿Tomaron alguien quien pidió después? Sí, Carolina, Gracias, Leonardo. Carolina González Cibarelli. Marta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo Buenos están? días. ¿Se me escucha bien? Sí. Eso es muy importante. La verdad, escucharlo, bueno, en estos días, a todos en general ha sido un placer. Voy a aprovechar este momento para agradecerlo. Como le llamo yo, digo, esto es muy nutritivo y muy necesario para poder continuar y avanzar en la realidad que nos toca vivir, que está tan mezclada últimamente, que estamos siempre buscando el camino y la mejor salida, ¿no? Sobre todo para los alumnos que son el eje de nuestras situaciones a nivel de docencia. Muy de acuerdo con lo que decía Marta, Leonardo, realmente estamos en una encrucijada. En mi nombre represento a la Universidad Nacional de San Juan, yo soy de San Juan, y en mi caso soy docente de nivel secundario. En los últimos años también he estado trabajando, y desde la pandemia, ¿no?, con esta necesidad de solucionar problemas y de nuestros estudiantes principalmente. He podido aportar al Consejo Asesor del CIEL. Es allí donde me nutro también de las situaciones particulares de las facultades, ¿no?, que es el otro nivel educativo que tenemos. Y la verdad es que coincido plenamente en que hoy nos guía la necesidad de encontrar esta nueva identidad de nuestras universidades. La nueva forma de trabajar nos ha obligado a repensar aquellas cosas que no queríamos ver y que seguíamos manejando de maneras metódicas, ¿no?, con gusto de no enfrentarnos a los cambios. Siempre los cambios son cimbronazos. Sí. Hay muchos que somos a lo mejor más adeptos a los cambios y nos gustan. Las posibilidades de ser resilientes no son habituales en el ser humano, así es que se complica un poco. Pero creo que este cimbronazo ha venido a esto, ¿no?, a enfrentarnos a la realidad y a proponernos un cambio. Y no podemos quedarnos. Tenemos que lograr avanzar sobre esos prejuicios que hemos tenido. Tenemos que lograr superar estas situaciones, como también creo que esta pandemia, yo no supongo que se haya ido. De hecho, creo que se ha instalado y tal vez vengan algunos primos hermanos. Bueno, pido disculpas al resto que levantó la mano, pero vamos a dejarlo para la siguiente vez que interrumpa, porque tenemos que continuar y tengo que, por lo menos, he prometido terminar con el análisis de todos los escenarios, ¿sí? Perfecto, muchas gracias y muy lindo. Sigamos, sigamos trabajando. Gracias, gracias. Sí, esa es la única que nos queda, seguir pensando. Es decir, si no reflexionamos para atrás y vemos que esto nos pasó y que es cierto que no queríamos ver algunas cosas, ya es un comienzo del camino. Entonces, analicemos aquellas cosas que no queríamos ver. A ver, ¿por qué no las queríamos ver y cómo se pueden encarar? Pero bueno, ahora quisiera pasar a hacer algunos comentarios sobre el escenario de la comunidad docente. Así como la sociedad ha planteado sus cuestiones, la universidad ha tenido que reaccionar de una manera, corriendo sus autoridades como para ver cómo planteaban planes de contingencia, etc. También los docentes, y aquí nos queda claro que todo ese necesario proceso de introspección y de reconversión de las instituciones educativas que estamos viendo, acarreó sin ninguna duda tensiones y desajustes en el interior de la comunidad docente, que en definitiva es la que debe interpretar y desarrollar la reconfiguración de los principales aspectos que van a tener que componer el nuevo modelo para encarar esta situación. Aquí es lógico encontrar o imaginarse en este proceso, ¿no es cierto?, el surgimiento de muchas tensiones en la comunidad docente, y las hemos visto,
tensiones provocadas por la inclusión de nuevas funciones docentes, por ejemplo. Funciones docentes aún no totalmente definidas. Mira, lo voy a decir muy sencillo. Como venías enseñando hasta ahora no se puede, porque la presencialidad, nunca pensamos que nos podía pasar, la presencialidad no puede seguirse adelante. Y ahora tenés que enseñar de una forma diferente. ¿Cómo? No sé, hay que pensarlo, ¿sí? Entonces, es lógico que nos imaginemos el surgimiento, como digo, de las tensiones que se generaron con nuevas funciones docentes no totalmente definidas, como dije, provenientes de marcos teóricos no transitados por la docencia todavía, en ese momento, marcos teóricos que chocan o chocaban y disputan territorio frente a otras ideas que durante años en términos generales acompañaron a los docentes y han sostenido los desarrollos que los docentes venían asumiendo, ¿sí? Y lo venían asumiendo con naturalidad y de pronto tuvieron que asumir estos nuevos marcos teóricos, estas nuevas necesidades, pongámoslo más sencillo, estas nuevas necesidades, pero sin preparación. En términos generales, hablo de la comunidad docente en términos generales. Sé que hay lugares donde muchos docentes tenían una preparación previa o ya tenían simpatía por la virtualidad y sabían cómo podían trabajar en la virtualidad y las cosas fueron diferentes, pero no sucedió en todos lados ni masivamente, ¿sí? Nosotros sabemos que desde siempre la definición del rol docente ha estado emparentado permanentemente con una especie de obligación, una obligación de generar ambientes propicios para el aprendizaje y con la idea de una mediación entre los contenidos y el alumno. De hecho, ninguno de nosotros, ningún docente, espera que el alumno aprenda simplemente por encontrarse con unos contenidos, ¿sí? No hay una serie de encuentros casuales con los contenidos. La preocupación central de la docencia siempre fue encontrar el modo de optimizar su acción mediadora entre los contenidos y los estudiantes. Si bien hoy es unánimemente aceptada la idea de que es el estudiante quien construye, modifica, amplía, enriquece, todo lo que quieran decirle, sus esquemas de conocimiento, se reconoce que es la función docente, creo que estarán de acuerdo conmigo, ¿no? La que debe crear las condiciones favorables para ayudar al alumno a lograrlo. Ahora, frente a estas afirmaciones, es válido que nos preguntemos acerca de las características de las actuales condiciones del escenario de la docencia. ¿Qué le pasó a la docencia? ¿Cómo vivió la docencia? ¿Cómo superó este primer choque que significó el anuncio de la pandemia y el apagón, como yo llamo, el apagón de la presencialidad? ¿Qué pasó allí? Ya que si hacemos un buen análisis de esto y un reconocimiento de lo que nos pasó, tendremos parte de la clave para el diseño futuro o para imaginar distintas formas posibles de encararlo. Yo tomé algunos ejemplos nada más. Ustedes podrán encontrar muchos otros y será bueno que cuando termine este escenario, algunos de ustedes también planteen alguno. Yo, una de las preocupaciones que vi circulando mucho en este escenario es, por ejemplo, la emergencia de horizontes inéditos en la práctica docente. Este es un tema que yo trabajo reiteradamente en los cursos de maestría, de docencia universitaria y en otros cursos de posgrado con docentes universitarios. Porque esta es una cuestión que surge permanentemente. En ese contexto de análisis de la propia realidad que se genera en las clases, surgen situaciones muy ricas que ilustran algunos de los distintos escenarios en que ha movido la docencia en estos años, ¿no? Ahora, ¿qué hemos ido comprobando? Una genuina preocupación de la docencia por esta exposición, por horizontes inéditos en su práctica docente. Nunca me había tenido que hacer esto y estoy expuesto a hacerlo de todas formas, ¿eh?
Y entonces hemos ido comprobando en este tiempo esta genuina preocupación, ya que las transformaciones, por ejemplo, que la virtualidad opera sobre los modos en que los docentes concebían el tiempo y se configuraba el espacio, hoy constituyen un giro copernicano en la práctica docente. Si yo tuviera que destacar algún cambio importante que introdujo la sociedad de la información y del conocimiento, han sido la reconfiguración de dos nociones, la de tiempo y la del espacio. La noción de tiempo hoy no es lo que era en la sociedad industrial, es otra. Y si no, y yo creo que todos nosotros los docentes, todos ustedes seguro que la descubrieron durante la pandemia, porque su tiempo era líquido. No había un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso y un tiempo de ocio como era en la sociedad industrial. En la sociedad industrial había un tiempo de ocio y un tiempo de trabajo. Hay infinidad de películas que nos muestran perfectamente cómo terminaba el horario de trabajo en una oficina, en una fábrica. De las inglesas eran las más fáciles de ver. Sonaba eso, todos dejaban lo que estaban haciendo, se iban, e iban o a su casa o al bar a tomar cerveza, por ejemplo. Tiempo de ocio, tiempo de ocio. Y estaba como así, muy dividido. Yo les pregunto a ustedes durante la pandemia, ¿pudieron diferenciar el tiempo de su casa, de su familia, del tiempo del trabajo? Con los docentes que hablo en términos generales, me plantean, era muy difícil hacer esa diferencia. Bueno, bienvenido a la sociedad de la información y el conocimiento. El tiempo hoy es líquido y es muy difícil de fragmentar de alguna manera, ¿sí? Así que de este modo, la práctica docente de nociones como deslocalización, ubicuidad, simultaneidad, descentramiento, aceleración, entre muchas otras, dan cuenta del encuentro no solo de nuevos conceptos a incorporar, sino de horizontes inéditos para la práctica docente. Los tuvieron que enfrentar. Y entonces los docentes me dicen, bueno, yo di las actividades, lo puse en el aula virtual, pero empezaron las preguntas y entonces las últimas preguntas llegaron cuando estábamos cenando con mi familia. Si yo no la atendía, tenía la gran disyuntiva si atenderlas o no, si ponerles un horario o no. Cuando ya no eran horas de clase en un aula que estaban muy cronometradas. Bueno, esta es otra de las preocupaciones que ha sufrido la docencia y que ha hecho que advierta del todo en que hoy la noción de tiempo es otra. Y entonces somos nosotros los que tendremos que diseñar la utilización de nuestro tiempo, porque no van a estar diseñadas, estipuladas por la sociedad. Desde afuera no van a estar hechas. Vamos a tener que pensarlas nuevamente. Cuáles son los tiempos de estudio, de trabajo, de diversión, de descanso, etc. Y la segunda preocupación que destaqué, ¿no? Que destaco, que genera una cierta incomodidad también en la comunidad docente, me lo han planteado muchos docentes, es la permanente visibilidad pública de sus acciones. Ha habido una especie de ruptura del rito de la intimidad de la clase en el aula física. Cuando el docente entra a la clase, cierra la puerta y ahí hay un desarrollo de una cierta intimidad entre sus alumnos y él. Lo que pasa ahí es lo que pasa en la clase, no fuera. No hay visibilidad exterior de esto en la presencialidad. Ahora, al pasar a la virtualidad, esta ha constituido una gran preocupación de los docentes. Porque pasar de una situación donde lo que ocurre en una clase presencial es solo compartido por el docente y su grupo de alumnos, a otra situación donde cada vez más los contenidos, las estrategias, los diálogos y las demás interacciones son visibles y también a veces procesados o intervenidos por otras personas, más allá de los acostumbrados límites que plantea el aula, ¿no? Ha generado preocupación y la sensación de estar muy expuestos. Ahora mis clases son grabadas, ahora mis clases las ven muchas otras personas,
ahora yo tengo una cierta exposición, lo que me obliga a repensar muchas cosas, además de las que tuve que repensar para poder integrarme a la virtualidad. Bueno, yo tomé solo estos ejemplos que nos pueden mostrar rápidamente algunas de las situaciones que generó el escenario de la docencia en medio de los cambios que se produjeron durante la pandemia. Yo creo que si los analizamos, pueden servirnos de base para presentar o para pensar más bien nuevas formas de encarar en el futuro los diseños de formación docente y los diseños de desarrollo de la docencia dentro de las instituciones universitarias. Bien, vamos a dar otra vez un minutito, pero poco, ¿sí? Porque si no, no voy a terminar nunca, porque me queda todavía el escenario del alumnado. Así que, a ver, alguien que quiera hacer algún comentario acerca, porque ha sido muy escueto lo que dije de la docencia, se podría decir, ustedes se dan cuenta que se podría decir muchas cosas de lo que le pasó a los docentes durante la pandemia, o sea, de un rápido análisis del escenario de la comunidad docente, ¿sí? Si ustedes tienen algunas otras, sería bueno que ahora las plantearan. Acá Miriam parece que está pidiendo, ¿no? Miriam Perdomo y después Miriam de Loglio. Las dos Miriam. Perfecto. Miriam. No te escuchamos, Miriam. Miriam, ¿tenés ¿Estás muteada? ¿Habilitaste el micrófono desde el candadito de la barra de direcciones? ¿Querés salir y volver a entrar y mientras le damos paso a Miriam de Loglio ahora entonces hasta que resuelva el problema, ¿sí? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Miriam. Ah, bueno, buen día a todos, buen día. No, solamente quería establecer esta cuestión que nos queda dando vueltas siempre. Sí, Marta, le hago esta pregunta quizás, porque al hablar, cuando hablaste de todo este desarrollo que has presentado, a mí se me ocurre que estas cuestiones ya las veníamos teniendo con el tema de redes sociales, o sea, la relación entre el espacio público y el privado. Ya veníamos trabajando con esto, igual que establecer las condiciones de trabajo, los contratos didácticos, a la hora de presentar la cátedra. Estamos, o sea, eso es necesario. Creo que la pandemia, con el tema de la virtualidad como potencialidad pura, o sea, como aparición abrupta, inclusive, ha puesto en evidencia o visibilizó estos temas que ya veníamos teniendo, pero no hace 2 años, muchos años, con la entrada de la Internet, a partir de la Internet, que la aparición de la Internet que nos cambió las cuestiones de la relación con el entorno, con la cultura. Me parece, Marta, que la pandemia ha modificado el tiempo y fue abrupto, ¿verdad? Y que es necesario poner sobre la mesa, visibilizar más aún, conversar, o sea, que entren en el tema de la conversación, estos temas, porque yo escucho, y con esto termino, escucho a los docentes, yo trabajo también en el ámbito de la formación docente, pero no universitaria, sino terciaria, y hablan mucho de los contenidos, de los temas, como que están preocupados por los temas, que los contenidos no se alcanzan. Yo creo que es más profundo todavía. No sé si tengo esa visión tan... Bueno, eso quería exponer. Muchas gracias por el lugar, por el espacio. Gracias Miriam. Sí, está bueno lo que vos decís, es decir, y además es lo que veníamos diciendo y lo que nos dijo Boaventura de Sousa Santos al comienzo de la pandemia. No queríamos ver. No es que no pasaban muchas de estas cosas, no todas, muchas de estas cosas. Algunas fueron inéditas. Que se cerraran todos los edificios educativos, eso fue inédito. Eso no pasó antes. Y eso tiene que ver con lo que yo hablé del tiempo, porque estábamos todos dentro de nuestra casa y no íbamos a la institución y entonces podíamos medir un poquito más los tiempos, un poquito más, no todo, un poquito. Y estar en nuestras casas hizo que manejáramos todo al mismo tiempo, ¿sí? Todo al mismo tiempo.
Y los tiempos se hicieron líquidos tal como son en la sociedad actual. Y entonces ahí tomamos conciencia, pero nos estresamos mucho también. También nos estresamos mucho. Y la comunidad docente tuvo un fuerte estrés. Sufrió presiones de todos lados, de las mamás, de las mamás en la primaria, de los estudiantes, de los directivos, propia, de decir cómo encaro esto, de qué manera puedo salir de este laberinto, ¿sí? Y rápidamente, porque tiempo no hubo. Fue de la noche a la mañana, no hubo tiempo. Bueno, vamos a darle a... ¿Miriam resolvió el problema? ¿Miriam Perdomo? No sé. No, tiene... Está silenciada ahora, ¿ves? Ahora sí. No se le escucha, no. Miriam, te vamos a dejar para un poquito después. Y seguimos. Si no escribí en el chat, Miriam. No te estamos escuchando, así que seguimos un poco adelante y vemos si en el siguiente escenario podemos hacer participar, ¿sí? Bueno, el siguiente escenario del que quiero plantear es el escenario del alumnado y sus características. Aquí tenemos un nuevo escenario para analizar y yo pienso, ustedes me dirán, pero que para mí es quizás el más difícil de abordar y comprender por todos los docentes y por muchos de nosotros. Porque tenemos un gran desafío que consiste en analizar el perfil del alumno actual, sus características, cómo es ese alumno, y situarlo en nuevas coordenadas. Coordenadas más relacionadas con la actual sociedad, lo que veníamos diciendo. Si no hacemos esto, no podremos imaginar nuevas propuestas para enseñarles, ¿sí? Teniendo en cuenta que una importante porción del malestar docente está centrada en el desconocimiento de este nuevo alumno, porque los docentes ya venían quejándose bastante de las conductas de los alumnos en las clases. Yo he sido receptáculo de muchas de esas, en los cursos, etcétera, de muchas de esas quejas de los docentes acerca del alumno actual. No profundizan, no reflexionan, están todo el día con el celular en la mano, yo pienso que no me escuchan cuando explico porque están mandando mensajes, etcétera, etcétera. Esta cuestión ya venía estando, ¿sí? Bueno. Creo que como esto generó malestar y es importante, será necesario indagar, preguntarse acerca de ese nuevo sujeto que ocupa un lugar en nuestras clases para no seguir planificando, y esto es duro lo que voy a decir, para no seguir planificando para un alumno que ya no existe. Muchas veces en la universidad se está planificando para un alumno y una realidad que ya no existe. Hay que, de alguna manera, volver a mirar la sociedad, volver a mirar las exigencias de esa sociedad y las exigencias de las profesiones para las cuales estamos formando a nuestros alumnos, ¿sí? Tal vez algunas de las cuestiones que a nosotros no nos parecen pertinentes son, pudiendo analizarlas mejor, pudiéramos ver que son importantes para la formación de esos alumnos y para la integración en la sociedad en la que estamos viviendo. Y entonces yo creo que se ha ido generando como una especie de grieta evidente entre este análisis de lo que hacen los alumnos, de cómo son los alumnos y de cómo los vemos los docentes en términos generales. Hay varios autores que estudian a los jóvenes de hoy, digamos, y muestran cuáles son sus características. No me puedo explayar mucho, pero me quedé acá. A mí me encanta trabajar con los libros. Trabajo en la virtualidad, pero los libros los amo y sigo mirando los libros y sigo leyendo en libros de papel también, a pesar de que también leo los otros, ¿no? Pero acá tengo un libro de Michel Serres, que se llama Pulgarcita. ¿Por qué se llama Pulgarcita? Hace mucho cuando lo vi por primera vez, dije, caramba, esto no es un libro de texto, esto es un libro de un cuento de chicos. No. Él llama Pulgarcita
o pulgarcito, a los jóvenes de hoy. Y lo hace por su capacidad que tiene de comunicarse todo el tiempo con los 2 pulgares. Y por eso le puso pulgarcito a pulgarcito. Pero quisiera leer una pequeña frase que resume muchas de las cosas que es parte de la vida de nuestros estudiantes jóvenes, ¿no? Dice en una parte: por el teléfono celular acceden a cualquier persona, por GPS a cualquier lugar, por la red a cualquier saber. Ocupan un espacio topológico de vecindades, mientras que nosotros vivíamos en un espacio métrico, preferido por distancias. Y entonces concluye: ya no habitan el mismo espacio. O sea, nuestros estudiantes han entendido mucho mejor que nosotros, los más grandes. Algunos de ustedes son muy jóvenes y tal vez los estoy incluyendo mal, ¿no? Y les pido disculpas. Pero de alguna manera, este cambio en la noción del espacio, es una noción importante, que no es simplemente una definición, es entenderlo en toda su magnitud. Y esto que nos está diciendo Michel Serres nos hace entender en toda su magnitud que los estudiantes ya no viven en el mismo espacio que nosotros. Ellos viven gran parte de su tiempo en la virtualidad. Pero pueden salir y entrar. Y así Barico dice que tienen doble fuerza motriz, porque pueden hacer una cosa y hacer la otra. A nosotros nos cuesta un poco más. A los más grandes, claro. Entonces, hay muchas cosas más que dicen, ¿no? Michel Serres. En el lado posterior de esta falla, hay jóvenes a los que pretendemos dispensar una enseñanza en el seno de marcos que datan de una época que ya no reconocen. Edificios, patios, recreos, salones de clase, anfiteatros, campus, bibliotecas, laboratorios, incluso saberes. Marcos que datan de una época y estaban adaptados a un tiempo en el que los hombres y el mundo eran lo que ya no son. Bueno, es como para pensarlo, ¿no? Cuando uno lo lee, lo reflexiona y lee todo el libro, obviamente, se da cuenta de que realmente esto es algo que nosotros estamos viviendo. Ahora, que no lo hubiéramos visto totalmente, para entender la necesidad del trabajo en la virtualidad, para entender que nuestros alumnos de alguna manera pertenecen a esta sociedad y están más imbuidos de estas ideas, de estos movimientos, es algo bien importante. ¿Por qué? Para lo que dije antes, ¿no? Para no seguir planificando para un alumno que ya no existe. Voy a dar solo un ejemplo más. Antes de la pandemia, una gran parte, cuando yo tomaba el análisis del escenario de los alumnos, los docentes siempre se quejaban, pero amargamente se quejaban de sus alumnos y decían que sus alumnos no atienden en clase. Es inútil dar una clase porque ellos no atienden. Ellos se la pasan mandando mensajes con el celular. Entonces, hay una cuestión que tenemos que entender antes de analizar esa frase en sí. Que para los jóvenes, el celular no es un instrumento como lo es para nosotros. Yo también estoy siempre con el celular al lado. Pero el celular no es parte de mi cuerpo. Los jóvenes tienen una relación orgánica con el celular. Es parte de su cuerpo. Es como su mano. Están dependiendo de él todo el tiempo. Y puede ser que algunos de nosotros vayamos acostumbrándonos o contagiándonos de esta sensación o de esta forma de trabajo con el celular. Pero ellos ya han nacido en un mundo que planteaba estas cuestiones, ¿sí? Entonces, tienen otra cabeza, viven en otro espacio, etcétera, como dice Michel Serres. Ahora, también además de que los jóvenes viven en una vida completamente distinta a nuestras generaciones y no habitan el mismo espacio, no tienen el mismo lenguaje, no se comunican de la misma manera, no escriben de la misma manera, no perciben el mismo mundo que percibimos nosotros, las grandes instituciones que tenemos en nuestra sociedad
datan de una época que ellos ya no reconocen. Son cambios muy decisivos, ¿sí?, que repercuten en la sociedad en su conjunto y repercuten en nuestra labor como docentes, ¿sí? A mí me encantaba porque muy entusiastamente Michel Serres dice que Pulgarcito o Pulgarcita deben reinventar todo. Y entonces yo marqué el libro y puse, si los dejamos. Porque evidentemente, si tenemos que trabajar con ellos, si tenemos que orientarlos, no tenemos que bajarle contenidos ni órdenes, tenemos que encuadrar la situación en la que digo y pensar juntos. Es difícil pensar juntos cuando vemos la realidad de una manera muy diferente. Entonces es necesario profundizar el conocimiento de las jóvenes generaciones como para que podamos superar esa grieta, ¿no? Porque vuelvo a repetir lo que dije, parecido a lo que dije antes, ¿no? Nadie debería enseñar a otro que no conoce. Es muy difícil enseñarle a alguien que uno no sabe cómo es, ni cómo piensa, ni cómo vive, ni cómo se comunica, ¿sí? Entonces hay que interiorizarse sobre eso. Yo sé que lentamente los docentes, estoy poniendo las cosas en un punto y en el otro extremo, ¿no? Pero que los docentes han ido completando su conocimiento acerca de las características de los estudiantes de hoy. Pero siguen preocupándose por esa cultura nómade que tienen los estudiantes, que hibridan permanentemente sus experiencias y migran de un dispositivo a otro, y eso sigue generando incomodidades en la docencia. Porque los docentes arman una estructura, una organización de las clases, las planifican, y luego en el aula la conducta de los estudiantes, estropean esa planificación. Se hace difícil que pueda ser, ¿no? Yo creo que esa característica de nómade digital va en consonancia con la nueva sociedad. Porque los estudiantes, por ejemplo, cuando usan tanto el celular, ¿qué hacen? Convierten en líquida las paredes del aula. Y eso molesta enormemente a los docentes, porque mandan mensajes hacia afuera a algún conocido, algún amigo, no sé, y recibe respuestas y traspasa tranquilamente las fronteras físicas del aula. Cosa que antes, recuerden lo que les dije, la intimidad del aula se cierra y ahí están los docentes y es lo que pasa en el aula. Ahora no es solo lo que pasa en el aula. Pasa en el aula y sus aledaños, porque las paredes son líquidas con la nueva tecnología, ¿sí? Es para pensar, digamos, ¿no? Yo creo que si el reconocimiento de este nuevo perfil de los estudiantes va a ayudar mucho a reacomodar la visión que los docentes tenemos de los hechos y a salir un poco del laberinto con un poco de mayor confort, ¿no es cierto? Yo creo que hasta ahí llego con el tema de Bien, Marta. del escenario de los docentes. Yo creo que de todos modos tenemos que restituir. ¿Hay un ruido? ¿Qué pasa? Estamos tratando de bien. solucionarlo. Les contamos que Bien. Paula, Gustavo, Claudia y yo estamos todos trabajando en la misma oficina, entonces es muy difícil mantener... Ahora se fue el ruido, tranquila que se fue el ruido. Bueno, yo creo, para terminar esto, que tenemos que restituir el lugar de los docentes en el acompañamiento, guía y orientación del aprendizaje de las jóvenes generaciones, ¿no? Eso nos requirió atravesar más de un laberinto en esta sociedad digital. Y entonces tenemos que desarmar varios mitos acerca de la simetría invertida del nativo digital. El estudiante lo sabe todo en tecnología, el docente no lo sabe, y entonces el que toma la iniciativa en las clases más virtuales, esos los estudiantes, son mitos, ¿sí? El docente tiene que ser quien acompaña, guía y orienta el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes pueden ser muy veloces para usar tecnología, pueden utilizarla con mucha precisión y sin ningún cuestionamiento, pero
ellos necesitan de la guía y la orientación de los docentes para hacer un análisis posterior de la información que encuentran, para reflexionar y hacer conexiones entre distintas ideas, etc. Y entonces este mito invertido, esta simetría invertida del mito del nativo digital, olvidamos. El docente tiene un espacio y tiene que, claro, ponerse un poco, a veces, algunos docentes más a tono con estas nuevas realidades que vivimos, en la sociedad, en los contenidos, y en las características de nuestros propios estudiantes. Bien, ahora, ¿alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Antes de pasar la palabra a quienes levantaron la mano, te voy a leer unos mensajitos que escribieron en el chat, ¿sí? En relación a toda la charla. Pilar Valverdi dice: realmente desconectar durante la pandemia era un asunto casi imposible. El tiempo frente a pantalla fue mayor al tiempo frente al aula, en relación esto al tiempo líquido que mencionabas. Sí. CM dice: brevemente, creo que la pandemia y el confinamiento aceleró en muchos casos la digitalización en las instituciones de educación superior y en general. Creció muchísimo el comercio electrónico, por ejemplo, y fue una evolución necesaria para subsistir. Tendríamos que reflexionar acerca de si esta hibridación configura lo mejor de los dos mundos y vino para quedarse en el escenario de post-pandemia. Mi mirada es optimista, en este caso, porque se generaron nuevas formas de trabajar y colaboración que dan soporte digital. Roxana Scorzo. Muchas gracias, muy buen comentario. Muchas gracias. Creo que hablar exclusivamente de educación virtual no es lo que hemos implementado en tiempos de pandemia. Hemos tomado elementos de la educación en línea, como fueron las videollamadas, educación virtual, como fue el uso de las plataformas educativas, e incluso educación a distancia, conectándose a través de mail, mensajería, etc. Creo que el desafío es ver cómo rescatamos de cada una de estas modalidades y combinarlas con la presencialidad, a pesar de contar con aulas no adaptadas a lo nuevo. Julio Gallardo. Algunos, porque no todos los jóvenes tienen acceso a celulares en relación a lo que hablamos de los jóvenes. Sí. Bien, y en este camino creo que los celulares son un elemento fundamental en el cambio. Marcela Rosana Cangialosi tiene una pregunta, dice: desde el pensar en articular la educación media con la universidad, ¿cree que esa rama de la educación debería pensar en una posibilidad de clases híbridas? Pregunta. Bueno, voy a contestar eso último que me estás preguntando. Perdón, he puesto una pastilla en mi boca, van a darse cuenta, pero lo necesito. Yo creo que la hibridación es también algo que llegó para quedarse, ¿no? Me parece que muchas de las cuestiones que se nos plantearon podrían resolverse si volvieran a aparecer con profundidad más fácilmente con un sistema híbrido. Porque ya sabemos que hay muchos, o algunos, tanto docentes como estudiantes, con comorbilidades como para poder volver a la presencialidad si todavía existen peligros de contagio. Entonces, y por otro lado, tenemos del otro lado estudiantes que no tienen tecnología adecuada para trabajar virtualmente. La hibridación, el sistema híbrido lo resuelve, porque podrían ir a la institución presencial aquellos que no tienen tecnología y entonces hay un docente que los dirige desde allí y al mismo tiempo, porque se puede hacer al mismo tiempo, otros estudiantes están siguiendo la clase desde sus hogares y cuidan su salud, ¿sí? Y cuidan el peligro de contagio. Entonces, esa es una explicación, pero hay muchas otras. Las distancias, los problemas económicos. Yo me he encontrado en universidades del interior muchos casos con estudiantes que antes de la pandemia habían tenido que, por estudiar en una determinada universidad, habían tenido que alquilar algo como para poder ir a clases. Cuando vino la pandemia, sus padres se ahorraron esa suma del alquiler y volvió a sus casas. Bueno, cuando volvió la presencialidad,
ellos ya habían tenido la experiencia de que habían podido hacer una buena experiencia, habían podido hacer una buena cursada y no necesitaban poner a sus padres en la necesidad de pagar estas sumas, ¿sí? Y de estar fuera de la familia. Entonces esos estudiantes empezaron a reclamar que les permitieran seguir con la virtualidad. Bueno, un sistema híbrido resuelve parte de esto y parecería ser como equitativo, digamos, que atiende las dos necesidades, porque hay algunos que sí quieren la presencialidad porque la necesitan, hay otros que es por la falta de tecnología y hay otros que es por distintas razones, ¿sí? Gracias, Marta. Bien, después otros mensajitos, como para ir resumiendo, lo que van diciendo es sobre el uso de los celulares, cómo lo implementaron en sus aulas. En un caso hablan de que usaron el celular para evaluar. Después hay una pregunta interesante respecto a esto del tiempo líquido, que la plantea Marcela Angelosi, y dice, ¿qué consejo podría darme respecto de la nueva estructuración del tiempo? ¿Sí? No es fácil dar un consejo al respecto de eso, pero sí, lo que yo creo que es fácil es establecer una clase, un espacio con los estudiantes para discutirlo con ellos. Y primero hacer una relación con qué significa el tiempo en la nueva sociedad. ¿Sí? Cómo la noción de tiempo ha ido cambiando. Pero, por otro lado, oponer esa noción de tiempo a las posibilidades y necesidades de los otros. ¿Dónde está el límite? Bueno, el límite hay que construirlo en conjunto, me parece. Porque si lo hacemos arbitrariamente y decís, yo trabajo de 8 a 12, de 8 a 15 o de 20 a 22, y después no me vengan con nada, no es equitativo con el otro, que no tiene ninguna otra forma. De modo que creo que una discusión acerca de la noción de tiempo y de espacio también, porque bueno, la noción de espacio también debe ser revisada, ¿sí? Que implica lo que significó al advertir que las universidades que tienen dos tipos de espacio y que ya no puede hablarse más. Recuerden que hubo alguna pequeña confusión al comienzo de la pandemia cuando dijeron se cerraron las universidades. ¡Caramba! Las universidades no se cerraron nunca. Sus docentes, sus funcionarios, sus directivos, trabajaron mucho más que antes. Se cerraron los edificios y es la noción de espacio ahí. La noción de espacio que varió y nadie la entendió todavía en ese momento, ¿no? La institución universitaria es una institución binaria. Tiene dos espacios físicos y espacios virtuales. La mayoría ya los tiene. Entonces, bueno, estas cuestiones son necesarias de hablar. A veces en nuestros, bueno, ya me meto en otro tema, pero a veces los diseños curriculares son diseños curriculares también un poco perimidos, digamos. Y que la pandemia también nos mostró eso. ¿Qué tenemos que estar enseñando? Diseños curriculares abarrotados de contenidos, con materias, asignaturas que no tienen nada que ver unas con otras, que no tienen conexión. Cuando surge un tema nuevo, se lo agrego al programa que ya tenía, porque no lo puedo dejar de ver. Y los programas se van engordando. Es una cosa que, digo, tenemos que repensar estas cosas. Porque miren si no hubiéramos podido dedicarles tiempo a los problemas de la humanidad hoy. ¿Cuáles son los problemas de la humanidad? El calentamiento global, el cuidado del ambiente, estas cuestiones de las enfermedades pandémicas. Quiere decir que no nos vamos a, me van a decir ahora, bueno, no nos vamos a convertir en una institución que no enseña lo que... No. Yo puedo armar un diseño curricular centrado en los principales problemas de la sociedad e ir formando a los profesionales que estoy formando en cómo resolver con las herramientas que le doy, cómo se van resolviendo ese tipo de problemas. Entonces, está centrado en algo que tiene sentido no solo para uno, sino para toda la sociedad. ¿De qué vale que se salga en su memoria
con cantidad de temas vistos que a lo mejor no son tan necesarios e importantes, o son necesarios e importantes, pero si los puedo relacionar mejor con las necesidades de la actual sociedad. Bueno, impecable, Marta. ¿Cómo? Impecable, digo. Impecable la reflexión. Le voy a pasar la palabra a Mariana Sáenz, así ella puede plantear lo que escribió ahí en el chat, que había levantado la mano hoy. Bueno, la última y ya vamos a cerrar. Marta, un placer escucharla siempre y ni hablar, leerla mucho más. Creo que... No tengo mucho tiempo de escribir, no tengo mucho tiempo de No, escribir. pero tiene aportes desde hace muchos años que impactan hoy todavía muchísimo, así que la verdad es que gracias. Siempre es un gusto tenerla en nuestra universidad. Yo me quedo con, bueno, me encantó la estrategia de pensar los escenarios desde distintos actores y roles. Creo que hay un momento, es un momento difícil, pero es necesario definir, por ahí mi planteo tiene que ver con definir lo difícil que es definir los espacios y estos límites del aula líquidos y considerar las capacidades diferentes que hay dentro del aula en el destinatario y cómo esa planificación, yo estoy como horrorizada con si bien siempre planificamos los docentes, es como que fue siempre, o antes era más estática esa planificación, era más considerada en un tiempo preliminar del ejercicio docente y hoy tiene otra dinámica, digamos, que es sobreviniente y hay que estar, requieren los docentes un esfuerzo por estar en permanente formación para tener la capacidad de aprender de esos nuevos desafíos que plantea el aula, que no termina nunca. O sea, es cierto, no termina nunca. Pero bueno, estos espacios también contribuyen a conocernos y a discutir estas cosas porque es la manera, ¿no? Sí, juntarnos los docentes y discutir y pensar juntos. Eso es importante. Muchas gracias, Marta. Muy bien. Bueno, vamos terminando. Sí, le vamos a pasar la palabra ahora a nuestra secretaria académica, Pilar Traverso. Bueno. Gracias, Gustavo. No, la verdad que no tengo más consideraciones que hacer, simplemente agradecerte, Marta. Además, el ejemplo de docencia que nos has dado, de ir lidiando con una limitación y apelando a todos tus recursos docentes para llevar la clase a buen puerto, es al fin de cuentas a lo que todos, creo que los que estamos aquí nos dedicamos y a lo que aspiramos. Me quedo con esta última frase que realmente creo que nos ha conmovido a muchos, esto de que las instituciones debemos pensar un currículum pensando en los problemas de la humanidad. Y desde allí, por supuesto, desarrollar todas las competencias, las habilidades, las capacidades propias que habilitan los títulos profesionales. Nadie dice que eso no deba hacerlo, me parece que ha sido muy superadora tu visión en esto de superar brechas, superar falsas dicotomías, derribar mitos, así que sumamente agradecidos por esta visión, que además nos impregna de un enorme optimismo, pero un optimismo consciente, un optimismo que da condiciones de posibilidad, así que sumamente agradecida, sos siempre bienvenida a nuestra casa, y bueno, hasta la próxima. Sí, me queda pendiente visitarlos, me queda pendiente traspasarlos ahora sí la frontera geográfica. Sí, claro. Pero muchas gracias, Marta, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Y nos vemos a la tarde en el último eje del workshop. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, a pesar de las dificultades de este encuentro. Espero que si nos encontramos otra vez sea en otras circunstancias. Muchas gracias, un placer. Gracias a todos. Adiós.